Muy buenos días, distinguido público televidente. Y tal como Mario lo mencionaba, causó controversia dentro de algunas bancadas del Congreso de la República esta aprobación por parte de la Junta Directiva del Centro de Estudios Legislativos. Pero esta mañana vamos a analizar y tratar de determinar qué es lo que implica la creación de este centro de estudios y cuáles son los elementos que están en cuestión. Damos la bienvenida a Gerson Sotomayor. Él es analista en temas legislativos. Gracias, Gerson, por acompañarnos nuevamente. A ti por la invitación, muchísimas gracias. Y cuéntanos, tú que estás de lleno parte de tu tiempo en el Congreso de la República, ¿qué es lo que ha suscitado esta controversia por la aprobación de este Centro de Estudios Legislativos? Bueno, en primer lugar, creo que hay que contextualizar un poco que este tema del Centro de Estudios Legislativos, o antes Instituto de Estudios Legislativos, no es realmente un tema nuevo, no es un tema de que acaba de salir, a la palestra, es un tema que ya se tenía de tiempo. De hecho, creo que la primera vez que recuerdo que sonó esto fue durante el mandato de Roberto Alejos como presidente del Congreso de la República. Esto, ¿por qué es necesario contextualizarlo de esta forma? Porque efectivamente en ese momento se pensó como un instituto de formación legislativa que precisamente intentaba dotar de un cúmulo de profesionales al Congreso de la República para el diferente estudio y análisis de las iniciativas de ley y obviamente de los otros temas que tiene que conocer el Congreso, que a la larga es bastante. Y se intentó, que obviamente esto también tuviera un tema formativo para los diputados, candidatos a diputados y para los diputados electos en ese momento. Entonces, cosa que obviamente sabemos que los diputados electos llegan a las curules sin el mayor conocimiento sobre cómo realmente se dan las cosas, y en el Congreso de la República no existe la carrera legislativa. Hoy por hoy podemos decir que todos los asesores del Congreso de la República son 029, no hay un solo asesor que sea 011, es decir, que sea 011 y que sea asesor. Todos los 011 son asistentes, y esto obviamente no cuadra, dentro de una carrera legislativa, una carrera institucional que debería de tenerse y se tiene en cualquier parte del mundo en un tema tan importante como lo es el Congreso. Yo sí recordaba que no era la primera iniciativa, yo recordaba que ya han habido otras, pero yo creo que la diferencia es que esas otras iniciativas tenían financiamiento de algún donante en particular. En este caso, al parecer, lo que ha creado también parte de esta polémica es que se pretendería que sea del propio presupuesto del Congreso de la República que se financie este Centro de Estudios Legislativos, y no sé cuál sería la carga presupuestaria para hacerlo funcionar. ¿Tú tienes idea de cuál es el monto? Pues realmente yo no he visto el acuerdo de Junta Directiva, pero hay varias cosas. Uno, en una implementación progresiva de un instituto de esta naturaleza en una institución como el Congreso de la República, que no está necesariamente acostumbrada a darle seguimiento al tema académico, a tener cursos y diplomados constantemente, pues obviamente se tiene que dar una implementación progresiva no solo en su funcionamiento, sino también en la parte presupuestaria. Dentro de la circunscripción del presupuesto que tiene el Congreso, hay que recordar que el presupuesto es básicamente la única institución que tiene una disponibilidad presupuestaria tan fácil, tan flexible, precisamente porque aprueba su propio presupuesto, y esto obviamente va generando a que se puedan dar diversas anomalías. Para la creación de este instituto o centro, creo yo que no fuera necesario en este momento más de 1 millón o 2 millones de quetzales, realmente solo para definir pensum de estudios, para definir qué es lo que se va a hacer, las personas también que tengan experiencia en esto, porque solamente la administración académica de un centro de esta naturaleza, en donde tú vas a definir si van a hacer cursos libres, si vas a implementar diplomados, o inclusive se hablaba de licenciaturas o maestrías. Es casi prácticamente como montar una universidad ahí adentro. Totalmente. Ver el tipo de acuerdos que tú puedas tener con las universidades para que todo eso tenga créditos. Es decir, no se trata únicamente de dar cursos, lo importante en esto es que tengan créditos académicos, y para eso tienes que llegar a ciertos acuerdos con las universidades, que entiendo que ya el Congreso de la República los tiene. Pero el solo contratar el personal específico y técnicamente especializado en esto, me imagino que no ha de ser cosa fácil ni tampoco ha de ser barato. Es el grupo de personas que va a definir el pensum, como tú bien dices. Totalmente, y la parte inicial realmente, yo siempre he planteado, cuando del propio Congreso han salido instituciones que cuando se hacen las leyes,
que siempre la primera dirección que se da de las instituciones define la vida de una institución en su totalidad. Si no se crea y se logra establecer con éxito realmente hacia dónde va la institucionalidad, es muy difícil que luego enmiende el camino y se pueda hacer. En este caso, obviamente, si estamos hablando de un presupuesto totalmente desbalanceado, donde han habido varios ofrecimientos de parte de cooperación internacional para poderle dar seguimiento a algún instituto, digamos, de análisis o de estudios legislativos, pues obviamente creo yo que es innecesario absolutamente destinar tanto presupuesto para la formación de un centro de esta naturaleza, sin contar también con la capacidad que tiene la cooperación internacional de poder apoyar al Congreso de la República en esto. Al fin y al cabo, es un tema que realmente, pues, no dudo su importancia, sería muy importante, pero especialmente hay que transparentar su creación. Eso. No porque entiendo que hay otras experiencias en otros países en donde se tiene, es decir, no es que aquí estemos inventando algo que es relativamente nuevo, sino que hay experiencias de este tipo de institutos que se orientan a la formación de los parlamentarios. Exactamente. De hecho, hay varios países que tienen un desarrollo legislativo y parlamentario mucho más amplio, pues obviamente cuentan con este tipo de institutos y centros, pero obviamente pues ya tienen esa experiencia y ese, por lo menos, ese intercambio de experiencias era absolutamente necesario poderlo hacer para poder conformar el Instituto de Estudios Parlamentarios. ¿Por qué planteo esto? Porque no solamente es transparentarlo hacia dónde se puede orientar el instituto, sino transparentarlo en los procedimientos que se realiza para su creación. No es posible que solo 3 miembros de junta directiva lo aprueben y el resto de miembros de la junta directiva no tenga conocimiento, y especialmente que se haga cuando hay comisión permanente, no cuando está la junta directiva establecida en pleno, digamos, en un periodo ordinario de sesiones. Hemos visto, obviamente, entonces esto deja mucho que decir. ¿Por qué planteo esto? Porque obviamente tenemos a una junta directiva que estuvo permanentemente durante todo el periodo de sesiones ordinarias, que no hizo absolutamente nada, y digamos en el sentido de que el Pleno tuvo muy poco movimiento en un año electoral como este. Y ahora que está en temporalidad, digamos, extraordinaria de sesiones del Pleno, pues entonces se cree... Sale con esta decisión. Obviamente esto deja mucho escondido. Crea muchas sospechas, pero vamos a ir rápidamente a redes sociales para ver qué está opinando nuestro público televidente. Vamos contigo, Pietro, para que des lecturas a esos tweets o comentarios en Facebook. Así es, Carmen, muchas gracias. Resulta que planteamos en Facebook y en Twitter la pregunta de qué opinión le merece este nuevo Centro de Estudios Legislativos en el Congreso de la República, y esto es alguno de los comentarios de nuestros televidentes. Julio Giovanni Guzmán nos dice: no entiendo cómo pueden autorizar esto. No llegan ni siquiera al Congreso a hacer su trabajo. ¿Quién va a pagar a los disque maestros que le van a dar clase a estos ladrones? Nos dice Julio Giovanni Guzmán. Luego también Ludwig Palacios nos dice: es una estrategia para todos los diputados que no fueron electos y seguir devengando un salario. Pilar Ruano, por su parte, dice: no estoy de acuerdo de ellos, ahora vengan a idear esta otra forma para robarle al pueblo, y no hace falta una escuela para educar a ladrones. También Edgar Arturo Monroy nos dice: todos van a reprobar, y si no llegan a trabajar, mucho menos a estudiar. Requisito para ser diputado, en la mayoría de casos, ser ladrón, nos dice él. También Huichito Chito dice: ellos no necesitan de nada, solo sacan las uñas y son millones los que se roban. Odía Reyes nos dice: si están ahí es porque ya están preparados de plano, ya se están preparando para robar. También Osherm nos dice: esos van a estudiar. Si sin estudios nos roban, ya con técnicas para robar, nos van a quitar hasta la casa. Estos son algunos de los comentarios que comparten los usuarios en la red social Facebook. Y esto para dar un poco más de información a la entrevista del día. Regresamos contigo, Carmen. Muchas gracias, Pietro, por esa lectura a los comentarios. Quiero dar la bienvenida a Juan Ramón Ruiz. Él también es analista y experto en temas legislativos. Bienvenido, Juan Ramón. Bueno, como tú ves, efectivamente no se ve esto como algo positivo orientado al fortalecimiento institucional. Es decir, los guatemaltecos tendemos mucho a hablar de fortalecimiento institucional, de la importancia de tener cuadros técnicos y políticos calificados. Sin embargo, pareciera ser que cualquier otra institución podría tener derecho a este tipo de capacitaciones, menos el Congreso de la República, entre otras cosas porque, como mencionaba Gerson antes de dar lectura a esos tweets, se ha visto con sospecha la forma en que se aprobó
este acuerdo en el seno del Congreso de la República. ¿Hay realmente, desde tu perspectiva y lo que has visto, motivo como para preocuparnos en cuanto a que más allá de un objetivo que debería de ser loable, posiblemente necesario, pueda haber otra serie de intereses alrededor? Sí, muy buenos días, Carmen, muchas gracias. Pues en este sentido y complementando lo que ya manifestaba acá Gerson Sotomayor, yo subrayaría como punto de partida que es necesario contar con un centro de estudios legislativos. Recordemos que esta iniciativa se había aprobado en el año 2008, en tiempo de la presidencia del exdiputado Eduardo Meyer. Se había emitido un acuerdo, en aquel momento, dicho sea de paso, coincidiendo también con esta situación, un acuerdo de comisión permanente, de junta directiva y luego derogado por comisión permanente entre abril, mayo y junio de 2008. Y esta iniciativa pues sufrió las consecuencias del famoso escándalo del desfalco de la desaparición de los 82.9 millones. En todo caso, yo subrayaría la importancia de contar con un centro de altos estudios legislativos. Por otro lado, como ya se ha manifestado acá, sí llama la atención poderosamente la forma en la que se está gestionando de nuevo, retomando esta idea. Sin menoscabo de la importancia de que un organismo legislativo cuente con un centro de estudios de este tipo, llama la atención que en ningún momento, desde que asumió la actual Junta Directiva, por parte de un presidente que ha sido bastante cuestionado, como el diputado Rabé, se había manifestado ningún tipo de intención o que esto fuera parte de un plan de trabajo. Es decir, los agarró de sorpresa, nadie sospechaba, no se veía venir esta aprobación, no se había mencionado. Y a 10 de diciembre, la semana pasada, cuando se emite este acuerdo firmado por 3 integrantes de comisión permanente, como ya se ha señalado, definitivamente causa cierta sorpresa. ¿Sabes tú cuántos millones de quetzales están aquí en juego con la aprobación? Se menciona que inicialmente se necesitarían unos 3 millones de quetzales. Esto lo ha manifestado uno de los 3 miembros de comisión permanente que firmaron este acuerdo. Habría que ver qué cubren estos 3 millones de quetzales y habría que ver cuál es la intención también hacia el final de una legislatura, prácticamente a un mes que tome posesión una nueva legislatura y en donde todavía hay muchas incertidumbres en cuanto a la conformación de la nueva Junta Directiva del Congreso, ¿cuál es la intención de dejar esto instalado, diría yo, de una forma un poco improvisada? Algo que no se aplicaron a ellos mismos, la actual, pues dejarlo instaurado para la próxima. Pero sobre todo me llama la atención algo que también Gerson mencionaba, y es, en el caso de los asesores, porque entiendo que este Centro de Estudios Legislativos podría servir para capacitar diputados, pero también asesores. Así es. Y si los asesores no son parte del staff permanente de una institución, cuando tú tienes un centro de capacitación de esta naturaleza, es con la idea de que las personas puedan hacer carrera dentro de la institución. En el caso de los diputados, ahora con la posible limitación a la reelección, nos olvidamos de la carrera legislativa. Y en el caso de los asesores, si realmente la mayoría son 0.29, a la larga, como se suele decir en buen chapín, estaríamos invirtiendo y gastando pólvora en zanates, porque esa persona que se capacite ahora, posiblemente en esa movilidad de personal, únicamente se lleve esos conocimientos, pero que ya no sean para provecho del legislativo, sino para cuestiones más personales. Sí, yo consideraría también que la creación de este Centro de Estudios Legislativos debe de verse sustentada en otro tipo de instrumentos legales, por ejemplo, en las necesarias reformas a la ley orgánica del organismo legislativo. Ahí es donde debería estar sustentado el funcionamiento de este centro, así como también el elemento de la sostenibilidad precisamente para la carrera legislativa. Ha habido una alta rotación, como tú lo indicas, y el personal, en su mayoría contratado bajo el renglón 0.29, se observa una alta tasa de movilidad, una gran inestabilidad laboral, y muchas veces los asesores y otros empleados del Congreso de la República ni siquiera saben si se les va a renovar el contrato o no, año con año. Todo esto debe de cambiar y definitivamente
así como hablamos de las reformas a la ley de servicio civil, así también deberíamos de hablar de una carrera legislativa debidamente sustentada, así también debería de haber una memoria histórica, por así decirlo, de los archivos de trabajo de las diferentes comisiones legislativas. Qué bueno que mencionas ese punto, Juan Ramón, porque acabo de recordarme justamente que tú estuviste apoyando al Foro de Organizaciones Sociales Especializadas en Seguridad, que eran alrededor de 7 organizaciones con experiencia en temas de seguridad y justicia. Y recuerdo que tú me comentabas en alguna ocasión que los asesores de los diputados al Congreso de la República, por ser permanentemente nuevos y estar cambiando, perdían la memoria histórica de los procesos y entonces acudían al Foro de Organizaciones Sociales para pedir apoyo en, por ejemplo, la revisión de dictámenes y algunas propuestas de iniciativa de ley, y que fueran ustedes quienes prácticamente hicieran el trabajo por ellos. Es correcto, sí, es Eso correcto. Eso debería de cambiar, debería estar regulado el manejo de la información y el traslado también de los archivos, el traslado de todos los materiales y documentos de estudio y de investigación de una comisión a otra. Efectivamente, esa experiencia que mencionas la traía yo en la memoria y en mi cabeza al día de hoy, y es oportuno sacarla a colación, puesto que este tipo de prácticas deben de desaparecer, deben de cambiar, ¿no? En ese sentido, un centro de estudios legislativos podría venir a beneficiar el trabajo sustantivo de las comisiones, podría venir a capacitar y a mantener actualizados a los diputados, al menos durante los 4 años que ocupen la curul. Y si se permite una reelección, pues supongamos que durante los 8 años, pero sobre todo el trabajo y los frutos de un centro de estudios legislativos debería de beneficiar a los asesores, siempre y cuando hubiera otro tipo de cambios estructurales a lo interno del organismo legislativo, sustentados en su respectiva ley, como ya lo he mencionado, que le dé permanencia y que le dé continuidad a este staff y a este cuerpo de asesores, más allá de otro tipo de intereses que son los que están en este momento subyacentes alrededor de esta iniciativa que ha venido a sorprender a todo el mundo, es decir, más allá de los intereses que podrían ser desde de alguna manera económicos o intereses en función de generar puestos de trabajo que pudieran estar de alguna manera tras bambalinas sustentando esta repentina iniciativa de retomar la idea de crear un centro de estudios legislativos. Ahora, Gerson, para ir cerrando ya nuestra conversación, ¿es posible retractarse de esta cuestión o por lo menos ponerla a mayor discusión en aras de esa transparencia que tú mencionabas? Yo creo que absolutamente, y ahí hay algo que mencionaba Juan Ramón muy concreto, ¿no? Uno es, en un acuerdo de junta directiva, es tan volátil como el día de mañana se junten y simple y sencillamente desaparezca el instituto. Es decir, hay cero institucionalidad real en la creación del centro. ¿Por qué? Porque efectivamente está la ley orgánica del organismo legislativo, está la ley de servicio civil del organismo legislativo, que son las 2 leyes que acompañan el funcionamiento del Congreso de la República. Y es en las 2 leyes en donde se debe de modificar para crear un centro, especialmente que se va a buscar una mayoría política dentro del Pleno del Congreso para poder realizar el cambio. Es así como realmente debería de crearse una institucionalidad, tanto fuera del Congreso de la República como en cualquier institución de Estado, como dentro del mismo. ¿Y esto por qué? Porque obviamente dota de una estabilidad institucional a lo que se cree. Y no verlo nada más como una medida aislada, completamente desarticulada y desvinculada de todo esto. Y tampoco como una ocurrencia solamente para darle trabajo a los diputados que no fueron electos. Claro. A ver, Juan Ramón, cerramos contigo. ¿Un último mensaje o elemento que tú quisieras resaltar? Sí, es importante cambiar la percepción de parte de la ciudadanía de lo que es y de lo que representa el Congreso de la República. Pero para cambiar esa percepción tenemos que comenzar por casa, tenemos que comenzar por el mismo Congreso de la República. Es importante que los diputados, cuando son candidatos, no ofrezcan de una manera irresponsable cosas que no se pueden cumplir. Es importante que se comprenda y que los mismos diputados sean los principales encargados de explicarle a la población que los elige en qué consiste el trabajo de un diputado, en qué consisten las funciones de legislar, de fiscalizar y de intermediar. No pretender que el Congreso
siga siendo una agencia de empleos como lo ha sido hasta ahora. No pensar que únicamente se llega al Congreso para transar y hacer otro tipo de negocios y para resultar beneficiado a través de empresas constructoras o de otro tipo de empresas que prestan servicios a través del famoso listado geográfico de obras. Todo eso es muy importante y solamente en la medida que vaya cambiando la percepción de la ciudadanía de lo que es y de lo que debe de ser el Congreso de la República, en esa misma medida, a través de gestiones transparentes, de gestiones serias, me refiero a las gestiones de los diputados y particularmente de quienes integran la Junta Directiva, va a ser posible sustentar ideas que efectivamente son loables y son necesarias, como el funcionamiento de un centro de altos estudios legislativos. Sobre todo, pues, rodeados de la confianza necesaria en que esto realmente se está haciendo con buena voluntad y con un buen propósito. Muchas gracias, Juan Ramón, muchas gracias, Gerson, por sus opiniones, por ilustrarnos esta mañana, a nuestro público televidente también. Aprovecho para desearle un muy feliz inicio de semana y volvemos ahora con Mario al set principal.